Amigos, y ahora en este bloque, pues obviamente tenemos que continuar hablando de lo que hemos venido analizando en las últimas semanas, la situación entre Ucrania y Rusia, y todos los días pues las fichas en el tablero toman una posición distinta. En este caso, la posibilidad de que Ucrania empiece a ceder algunas de las peticiones de Putin pues empieza a verse sobre la mesa, puesto que el asesor del presidente de Ucrania, de Zelensky, pues ha dicho que se ha ya barajado la posibilidad de que se tome la decisión de renunciar a una posible entrada a la OTAN antes de, como parte de lo que pudieran estarle entregando a Putin para el cese al fuego, porque definitivamente la avanzada de la armada rusa pues no pretende detenerse. Ya las muertes y las destrucciones siguen siguen reportando muertes por todos lados, otras ciudades que están siendo atacadas. O sea que Rusia aparentemente pues no pretende deponer las armas ni sentarse de manera fría en la mesa del diálogo. Mira, esto tiene muchas aristas por donde uno verlo. La reunión de ayer, Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de ruso, en su reunión del día de ayer fue con los mismos talking points de siempre, que se reconozcan la independencia de las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, que se salgan de la OTAN, e inclusive, más ridículo, hablando de la desnazificación, se dice en español, desnazificación del gobierno ucraniano. Una vaina absurda que nadie le entiende, no tiene sentido, porque de dónde le sale a Putin semejante disparate. Pero bueno, es como los matemáticos decimos la reducción al absurdo. Parecería como que él quiere llevar el elemento más extravagante posible, y entonces ya yo de allá para acá, cualquier cosa que yo haga, pues se ve bien, si lo hago de esa manera, ¿no? O sea, negociar desde lo más alto hasta la posición más baja. Ahí está el agro. Semejante, el nivel de corrupción de ese es infinita. Solamente hay que recordar la famosa reunión de él con Donald Trump, cuando Trump le dijo: ya yo resolví el problema ruso, ya yo voté a todo el que estaba preguntando por Rusia. Y Trump creía, tío tuyo al fin, que como en Moca las cosas se resuelven así, que así mismo era que él iba a poder resolver en Estados Unidos. Se le olvidó que Estados Unidos es una nación que no es una aristocracia autárquica como la que es Rusia, de una sola persona, sino que, para colmo, hay instituciones, hay una justicia y hay un sinnúmero de mecanismos que controlan el poder y la autoridad de cualquier mandatario. Pues en Lavrov lo que planteó ayer, inmediatamente se sabía que no era más que una perdedera de tiempo. Mientras tanto, los rusos siguen avanzando, ahora metiéndose en nuevas ciudades en Ucrania, y el famoso convoy de 40 millas que estaba detenido desde hace una semana en las afueras de Kiev, en el día de ayer las nuevas imágenes satelitales muestran que se ha ido moviendo y reagrupando, y parece que con miras a una nueva embestida de ataque contra la capital ucraniana. Putin no parece entender, ni valorar, ni aceptar retroceder, y no creo que este conflicto armado va a terminar hasta tanto el gobierno ucraniano sea distinto. Eso es lo que aparenta ser ahora mismo, salvo que el war of attrition sea tan grande, porque todas las sanciones económicas, por ejemplo, las sanciones económicas que los Estados Unidos le ha impuesto a Rusia, ya parece haber llegado a su límite. Si bien el efecto va a ser muy significativo y prolongado, pero ya llegaron a su límite. Entonces tú tienes que esperar que todo eso haga efecto. Es como que tú tienes N número de años que vas a fumar y al final vas a sufrir el cáncer. Bueno, pero también con el cáncer tú puedes vivir N número de años. Entonces esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Una situación que obviamente
al pueblo ucraniano lo ponen en una situación muy precaria porque ellos no tienen la posibilidad de resistir meses y meses y meses esa embestida. Y si Putin está sólido en el poder en Rusia, ayer hubo una manifestación interesante en el canal oficial ruso, 2 programas distintos, por muy breve, 2 minutos y uno por 30 segundos, se opusieron a la guerra y hablaron en contra de la guerra y que había que encontrar una posición de paz. Que ya eso es muy significativo, una locura, considerando que todos los medios de comunicación censurado y alineados con el gobierno. Correcto. La mayoría de las agencias noticiosas han sacado a sus periodistas de Rusia. Muy pocos lo tienen todavía allá. La BBC es uno de los que está in situ reportando, obviamente. Lo que te puede decir a ti, el nivel de riesgo que tú tienes siendo periodista y quedándote en Rusia. Pero hay un tema que yo te lo mencioné ayer brevemente y estuve leyendo en el día de hoy todavía un poquito más sobre él y parece que va a tener mucha incidencia sobre Rusia. Y es el tema de la industria de aviación. ¿Por qué? Por un dato que no conocía, que lo leí esta mañana y me pareció súper interesante. Rusia tiene actualmente alrededor de 900 aviones civiles que hacen vuelos internos e internacionales. De esos 900 aviones, o sea, aviones que están, digamos, contratados por empresas rusas, vamos a ponerlo de esa forma. O sea, no quiere decir que solamente volaban 900 aviones en Rusia, no. Lo que estoy diciendo es que 900 de esos aviones eran de matrícula de empresas rusas, de empresas de aerolíneas rusas. El 80% de esos aviones están alquilados, es un lease que tienen esas empresas de aviación civil a otras, a empresas dueñas de los aviones. Boeing y Airbus y los fabricantes de los motores, de los jets, o sea, empresas como Rolls-Royce, como General Electric, ya han dicho que no le van a suplir partes a los aviones. Eso te lo comenté en el día de ayer. Pero ¿qué resulta? Que una parte importante de esos aviones rusos, las empresas dueñas son chinas, no son norteamericanas ni europeas. Pero los aviones son de fabricación, son Airbus o Boeing, que son europeos Airbus y norteamericanos Boeing. Entonces, esas empresas chinas, aunque quisieran ayudar a Putin, corren el riesgo de que Boeing y Airbus entonces no le quieran a ellas servir para el resto de las cosas que ellos hacen. Por tanto, probablemente no van a apoyar. ¿Y qué pasa con esto? Tú dirías, bueno, pero los rusos pueden mantenerse sin sus aviones. Y esos contratos terminan a final de este mes. Que es el dato importante. Que ahí viene la decisión. Que a final de este mes se lo van a quitar. Se lo van a quitar de la mano. Probablemente. Por 2 razones también fundamentales. Una, porque si las piezas de esos aviones comienzan a fallar, tú tienes el riesgo o que se caiga el avión o que las aerolíneas empiecen a canibalizarlos. Es decir, a quitarle piezas de uno y ponérselo a otro. Y cuando tú haces eso, el avión, para Boeing y Airbus, cuando tú compras un avión, no es como cuando tú compras una motocicleta allí en una agencia. ¿Tú entiendes? Que tú sales por la puerta sin placa, sin seguro y sin nada y tú te llevaste tu motocicleta. No. Cuando tú compras un avión, literalmente yo he visitado la fábrica de Boeing 3 veces en mi vida, o sea que la conozco muy bien. Y una vez la visité con el presidente de la República, que tuve el placer de organizar para que él fuera allá. Te puedo dar algunos datos sobre eso, bastantes. Sobre la de Boeing, la de Seattle. Yo no conozco la de Airbus en Francia. Pero la de Boeing, te puedo decir que esos aviones tú los contratas hoy, pagas el 50% y los recibes dentro de 2 años. Pero después que tú los recibes, o sea, y son números chiquitos, ¿entiendes? 250, 400 millones de dólares que cuesta cada avión. Cuando tú recibes el avión tiene un programa de mantenimiento que tú tienes que mantenerlo. Si tú no mantienes el programa de mantenimiento, Boeing te apaga el software. Y cuando te apaga el software pasa como con los 737 Air Max, que tenían problemas y se caían. O sea que tú no puedes jugártela a que el fabricante no diga que tú lo estás haciendo bien con su avión, aunque tú lo compraste. Tú no puedes salir, es como un Tesla hoy en día, que el Tesla sabe exactamente todo lo que tú estás haciendo con el carro. Lo mismo pasa con el avión. Entonces, si esos aviones caen
fuera del mantenimiento regular de ellos, la Boeing y Airbus los desconectan y ya tú no podrías ni siquiera vendérselo a un tercero, porque nadie te lo va a comprar, porque entiende que es un avión chatarra, porque it's not serviced. ¿Entiendes? Entonces, esas empresas, dueñas de esos aviones, tienen el riesgo enorme de por medio. ¿Y qué pasa con eso? Tú dirías, bueno, pero los rusos tienen trenes, los rusos tienen que... no. Rusia es el país con mayor territorio del mundo y tiene el doble del territorio de los Estados Unidos. Y las distancias entre los pozos petroleros donde hay que ir a trabajar para producir dinero para Putin y su guerra, hay que llevar los ingenieros, hay que llevar las piezas, hay que llevar las partes, y es en avión. Entonces la industria aeronáutica para los rusos es de mucha importancia. Y están diciendo que si esto sucede en las próximas semanas, el impacto a mediano plazo, le hace 6 meses, 8 meses, es devastador para la economía rusa. O sea que por ese lado, el impacto puede ser todavía más interesante que el tangencial de la industria del petróleo, digamos, que era lo que todo el mundo estaba más viendo, la industria del petróleo y el gas natural. Bueno, definitivamente todo este tema, como lo venimos diciendo incluso desde nuestra conversación con Luis González el pasado miércoles, toda la decisión y la presión económica empuja a la geopolítica de una forma muy interesante en estas circunstancias, porque mire ya como usted plantea, cómo las naciones incluso tienen que alinearse o dejar de respaldar a sus asociados naturales o históricos simplemente porque el otro, el amigo de mi enemigo me viene empujando. O sea, es un juego de dominó muy interesante lo que estamos viendo ahora en el proceso en el que se construye la historia. Sin duda, nuestros hijos en un tiempo, bueno, van a estar evaluando todo esto, o los hijos de nuestros hijos, viendo cómo nosotros hoy estamos construyendo esa historia. Es que el mundo es infinitamente más interconectado hoy de lo que era antes. Y esas interconexiones son vitales. Todavía si tú estudias la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas decisiones que Hitler tomaba o que tomaron los aliados que tenían que ver con líneas de suministro, con el impacto económico, con los problemas migratorios, aun cuando, por ejemplo, para Hitler que muriera 1 millón de personas, eso le valía nada. Pero no era lo mismo, pero los mismos soldados alemanes llegó un momento en que ya no resistían lo que estaban viendo y lo que estaban haciendo. En China, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue muy, muy cruel. Y las decisiones tenían mucho que ver con el manejo de la guerra entre China y Japón. Y los propios rusos que participaron allí, que de hecho fue cuando Rusia intervino en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en China, cuando ya Stalin ve que en Alemania se resolvió el tema en mayo, enfoca sus cañones hacia Indochina y hacia Japón. Y todo el mundo dice, y de hecho está así documentado, que Truman decide tirar la bomba atómica para garantizar que Rusia no se cogiera a China, para ponerle un freno a Stalin. Como no se lo pudieron poner en Europa y Stalin llegó hasta Alemania y llegó a tomarse Berlín y formó aquella cortina de hierro con una velocidad impecable, o sea que impresionante, que tomó de sorpresa a los aliados, Truman decide o se ve obligado él y los generales norteamericanos, que también tenían un deseo de probar el hierro. Claro. De tirar las 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto del 45, para detener la avanzada de Truman, de Stalin. Entonces, las decisiones estratégicas por estos temas de suministro, de cómo están vinculadas las industrias, o sea, lo que estamos hablando hoy en día es que Rusia... Señora, a Rusia se le ha ido todas las empresas del mundo a vida y por haber. O sea, y la interconexión que Rusia tenía con Europa, que era muy grande, la está perdiendo en horas. Y eso tiene un impacto muy grande. O sea, y es una decisión, justamente, cómo esta guerra
ellos tienen la guerra armada, pero esta guerra fría, en cierta forma, asociada con el tema económico, pues sí, está, digamos que aislando a Rusia, no solamente por las condiciones que se viven en Ucrania, el pueblo ucraniano, un pues dato aislado. importantísimo, wow, que antes que se me olvide. El Congreso, Brevemente. Sí, brevemente, el Congreso norteamericano aprobó ayer un paquete de asistencia para Ucrania de 14 billones de dólares, donde 7 de esos billones de dólares son en asistencia humanitaria alimentaria y de medicamentos y demás, pero 7 billones son en armas. En armas. Y para que tú tengas una idea de lo que son 7.000 millones de dólares en asistencia en armas y en armamento y en equipamiento, el presupuesto de Ucrania del ejército de un año es 6.000. O sea que ellos de golpe y plumazo le están dando más del doble, o sea, más de un año de presupuesto de Ucrania. Y eso no incluye, y ya hoy en día se está hablando de otro paquete de asistencia de 40.000 millones de dólares. O sea que Rusia indirectamente va a tener que pelear, por lo menos con la cartera armamentista norteamericana, lo cual no es sencillo.